reflexionando sobre cómo nos fue en la ocasión anterior, me pareció que era necesario volverse a detener en el punto de la realidad efectiva y del absoluto. Me parece que quizá por lo que escucho lo hice relativamente bien, pero quizá hay que ser un poco más cuidadosos en esa parte, si les parece. Entonces, deberíamos la clase de hoy nuevamente a ver qué es el absoluto, vamos a presentar por qué sus objeciones. ¿Les parece bien? ¿No es repetitivo? ¿No les parece repetitivo? Bueno, veíamos la ocasión anterior y lo recordaba Alan muy bien, que esta parte del absoluto, la realidad efectiva, dice un comentarista, es a la vez un homenaje a Spinoza, porque en realidad la estructura que presenta Hegel, es decir, el absoluto, los atributos y el modo, pues la misma estructura que presenta Spinoza. Pero a la vez que es un homenaje, es una refutación. ¿Por qué? Porque la distancia entre Spinoza y Hegel es efectivamente para Hegel muy marcada. Sin embargo, tenemos una estructura muy similar. Yo intenté presentar eso diciendo, el mundo, la realidad como la presenta Spinoza, es decir, compuesta por una sustancia, una totalidad, que es la que le da razón a todas las existencias finitas, y estas existencias finitas que no son subsistentes de suyo, tienen sin embargo una causalidad infinita por la cual son, es una imagen muy similar a la imagen que Hegel presenta de las cosas, ¿no es cierto? Es una imagen extraordinariamente similar en ese sentido, y sin embargo, ahí es donde se encuentra Hegel, pero ahí es donde también quiere diferenciarse y decir, efectivamente, esa es la estructura de las cosas, pero no ha sido demostrada filosóficamente. Y la demostración filosófica para Hegel es fundamental. Por eso el problema del comienzo. Por eso hemos visto que el problema al que nos estamos refiriendo es dónde debe comenzar la filosofía, por dónde debe empezar la filosofía. En el caso del absoluto esto se ve perfectamente, porque el absoluto para Hegel aparece, decíamos, justo al inicio de la última sección de la doctrina de la esencia, la realidad de la esencia. ¿Qué ha sucedido en este momento, decíamos en la lección anterior? Que la esencia, es decir, la reflexión, ha podido subsumir por completo al ser, ha podido subsumir la existencia, ha podido mostrar que la presencia de los objetos no es una arbitrariedad, sino que por el contrario es la perfecta unidad de su presencia, de su existencia, de su manifestación, pero también de su inteligibilidad. Es decir, la reflexión ha encontrado ya en la existencia su razón de ser. Y por tanto, la realidad efectiva es la perfecta unidad de ser y pensamiento, o de esencia y existencia. Y es así como lo define Letrado. La realidad efectiva es la unidad de la esencia y la existencia. En ella alcanzan su verdad. Recordemos que para Hegel el término de verdad quiere decir realización también. El término de verdad quiere decir la cosa encuentra su razón de ser, su realización. En ella tiene su verdad la esencia carente de figura, porque la esencia es el movimiento de la reflexión, la esencia es el movimiento reflexivo por el cual el pensamiento va subsumiendo a la cosa, pero también la aparición inconsistente, es decir, los fenómenos que parecen en sí mismos no tener razón de ser. Ahí encuentran su unidad, la esencia reflexiva y su manifestación. Esta unidad entre lo interno y lo externo, es decir, en este momento, la reflexión alcanzó la convicción de que entre lo interno y lo externo de la existencia hay un pasaje inevitable, es decir, son lo mismo. Ya no hay en la cosa una interioridad incomprensible y tampoco hay una mera manifestación sin sentido. Lo interno y lo externo, dice Hegel, aquí ya significaron. No hay más que un proceso por el cual lo que es lleva dentro de sí su razón de ser. Su esencia no es otra cosa que el mecanismo que lo hace ser. Y por tanto el mecanismo que lo hace ser se manifiesta como presencia. Presencia y razón de ser
son exactamente lo mismo. Ya no se puede separar al ser por un lado y al pensamiento o a la reflexión por el otro. A nivel de la realidad efectiva, ya se unifica. El absoluto es justamente su primera manifestación. Dice Hegel, esta realidad efectiva es empero, por lo pronto, lo absoluto en cuanto tal. ¿Por qué lo absoluto? Porque en su primera manifestación, la realidad efectiva, es esa totalidad que ha unificado en ella al ser y a la esencia, pero que todavía no se despliega. La realidad efectiva aún no se despliega, no muestra su propio despliegue, aunque ya muestra que es la unidad perfecta de esos dos momentos que han venido siendo constituidos a través de la reflexión. La reflexión se comporta en relación al pretexto absoluto todavía como relación exterior, sin hacer otra cosa que tomarlo en consideración, en vez de ser más bien el propio movimiento de esta. Pero, en cuanto que ella es esencialmente lo es, en cuanto al retorno negativo de ella, es ella, en segundo lugar, realidad efectiva propiamente dicha. Y entonces Hegel introduce en el discurso de las modalidades lo absoluto al desplegarse tiene que mostrarse, pero tiene que mostrarse en una relación particular consigo mismo. Tiene que mostrar, voy a decirlo al final y luego regreso un poco, tiene que mostrar su propia necesidad. ¿Por qué? Porque en un primer momento lo absoluto se muestra, pero todavía no despliega su verdad. De manera que ese absoluto puede presentarse como meramente posible, como contingente o como necesario. Vamos a decirlo de otra manera más interesante. Cuando hemos llegado a la realidad absoluta, Hegel le pregunta al pensamiento, ¿y eso que estás construyendo? Esa presencia que estás construyendo, esa objetividad que estás construyendo, ¿es una mera posibilidad? ¿Es una mera contingencia? ¿O es necesario? ¿De qué manera la reflexión ha podido penetrar en el objeto que está constituyendo para mostrar que ese objeto, al final de cuentas, es realmente necesario? El pensamiento puede detenerse antes, por ejemplo, puede decir, pues, eso que estoy construyendo es posible, ¿no es cierto? Y ese es un momento de la reflexión. Todo lo que existe es posible, ¿no es cierto? Puesto que era posible, puesto que existe, eso muestra que era posible, ¿no es cierto? Todo lo que existe podía ser contingente, pues sí, nuestro mundo podía ser como es, o de otra manera. Hegel está desplegando en la realidad efectiva un discurso que permite decir, eso que estoy construyendo como realidad efectiva debe ser completamente subsumido por la reflexión. Si no lo es, una reflexión parcial lo declara meramente posible o meramente contingente. Pero la reflexión final lo debe declarar necesario. ¿Sí? Ahí la realidad efectiva ya muestra en el discurso de las modalidades de qué manera el entendimiento ha podido penetrar la cosa que está pensando hasta llegar a su completa necesidad. Y finalmente, dice él, la unidad de lo absoluto y de su reflexión, la unidad de ese absoluto y de la reflexión a través de las modalidades constituye la relación absoluta, o más bien lo absoluto como relación para consigo mismo, la sustancia. Hegel apenas en este momento introduce el concepto de sustancia. El concepto de sustancia solo aparece una vez que el absoluto se unifica con su reflexión. Para Hegel lo absoluto es esa totalidad. Ahora vamos a entendernos un poco en eso. Es esa totalidad, pero esa totalidad necesita todavía reflejarse en sí, reflexionarse en sí. Y cuando esa reflexión aparece, entonces surge la categoría de sustancia. Déjenme hablar un poco de la realidad efectiva. La realidad efectiva puede ser comprendida de varias maneras. Hegel en el inicio de la lógica, en el inicio de esta parte de la lógica, presenta varias maneras de comprender la realidad efectiva. Primero, como ya vimos, es la unidad de la esencia y la existencia. Primera forma. La realidad efectiva es la unidad de la esencia y la existencia. La realidad efectiva es aquella realidad
en la que se une la presencia de las cosas finitas, cuya naturaleza es transitoria, y se unen estas existencias finitas con su esencia, es decir, con aquello que es permanente y les da razón de ser. La realidad efectiva, dice Hegel, es la unidad de la esencia y la existencia. Una segunda manera de comprender la realidad efectiva es como la unidad del interior y de lo exterior. Lo que es realmente efectivo es un ser que existe exteriormente, pero al cual ya no le es opuesta su reflexión pensada. Este ser existe en y por las determinaciones de la reflexión, que son su esencia. Es el ser devenido racional. Primera definición es la unidad de esencia y existencia. Segunda es la unidad de interior y exterior. La cosa que está ahí, el fenómeno, la aparición, tiene una razón de ser que se muestra justamente en él, que no está detrás de él, sino que se muestra exactamente en él. Es la unidad del interior reflexivo con el exterior contingente. La lógica ofrece una tercera manera de comprender la realidad efectiva. Lo realmente efectivo es la completa exteriorización de la esencia. Exteriorización de la esencia. Para Hegel, en la realidad efectiva, la esencia, es decir, el movimiento reflexivo por el cual las cosas son inteligibles, ahora se muestra por completo. La esencia se exterioriza. En la realidad de la lógica hemos venido viendo que su primera exteriorización es el fundamento. Cuando las cosas tienen un fundamento, la esencia ya se muestra en el objeto. Ya muestra que el objeto tiene una razón de ser. Pero eso al final de la lógica se muestra por completo. Es decir, ahora la esencia se hace manifiesta, se hace presente, está en el objeto. Es la exteriorización de la esencia. La esencia puesta en el mundo. ¿Sí? Porque el pensamiento, sabemos para Hegel, no está recluido en nuestras cabezas, sino que se manifiesta efectivamente en la presencia de las cosas. Con esta precisión, que es una exteriorización de la esencia, Hegel se propone evitar que la realidad efectiva busque o encuentre su fundamento en un sustrato ajeno a ella misma. La realidad, cuando es vista efectivamente, exhibe el fundamento que es inmanente a las cosas, cuya existencia ya no descansa en nada exterior a ella. La realidad efectiva es aquella realidad en que el pensamiento ha hecho transparente el proceso que hace emerger las cosas, es decir, la forma de la cosa es simultánea con el contenido de la cosa. Permítanme insistir en eso. La forma de la cosa ahora es idéntica con el contenido de la cosa. El absoluto es presentado justamente como la unificación de la forma y del contenido, porque la esencia ahora se ha dado presencia, se ha dado objetividad. Lo que Hegel nos está diciendo es, este mundo que nosotros habitamos, el mundo de las cosas que efectivamente vemos, tocamos y sentimos, ese mundo lleva dentro de sí la reflexión, y esa reflexión hace que ese mundo devenido presencia sea completamente inteligible y comprensible. Ahora sabemos su razón de ser, aquello que le da presencia, no solamente su fundamento, sino aquello que le da presencia, el mecanismo objetivo por el cual la cosa llegó a la existencia, llegó a nuestra presencia. ¿Sí? Hegel está diciéndonos, la realidad vista efectivamente significa que ahora vemos las cosas como son, pero de manera inteligible. ¿Siempre las vemos así? No. Por supuesto que hay una realidad, dice Hegel. Y esa realidad no siempre la subsumimos de manera inteligible. Por eso Hegel diferencia entre la simple realidad y la realidad efectiva. Las cosas tienen una realidad, están aquí, están presentes. Pero cuando el pensamiento ha podido comprender la razón de ser, cuando el pensamiento ha podido comprender su génesis conceptual, pero también su génesis práctica, entonces la cosa es ya realidad efectiva.
el filósofo ve la realidad efectiva, pero la tiene que ver bajo la forma de su necesidad. Lo que es lo que es, eso es lo que nos va a decir ahorita. Y tiene razón de ser, no podría ser de otro modo. ¿Sí? Finalmente, cuarta forma de comprender la realidad efectiva, dice Hegel, lo que es realmente efectivo es el ser que es porque es. Expresión en la que el porque indica que se trata del ser que tiene en sí mismo su razón de ser, o sea, es el ser que está determinado por la reflexión de tal manera que no podría no ser o podría dejar de ser. Es el ser que es porque es. No podría no ser porque las condiciones de su existencia están puestas, ¿sí? Cuando Hegel dice en una parte ideológica, si las condiciones de una cosa están puestas, va a pasar. Si la inteligencia, si la reflexión concibe que una cosa tiene condiciones para ser, pues la cosa va a pasar, eso no tiene nada de adivinación. ¿Sí me explico? Si las condiciones están dadas, pues pasará. ¿Quién lo dice? El pensamiento, ¿verdad? ¿Quién lo dice? La reflexión. El ejemplo que siempre uso para que me resulte más cómodo es: México va a ganar el Campeonato Mundial de Fútbol el 2026. ¿Qué me diría? No. ¿Cómo lo saben? ¿Está escrito en las estrellas? ¿Lo escribió Walter Mercado? ¿Cómo lo saben? Otra. En el Mundial del 2026, México va a pasar la fase de grupos. El pensamiento dice, no, pues, se me hace que sí, ¿no? Fracasamos en Qatar, tenemos muchos años de lograrlo, pero pues fracasamos. Es pensable, es comprensible que en México le van a poner un grupo barco, ¿no? Le van a facilitar la cosa y el primer pasito pues sí lo va a dar, ¿no es cierto? ¿Quién lo dijo? El pensamiento. Su pensamiento ante la realidad reacciona, dice Hegel, tratando de establecer las condiciones objetivas de la cosa. Cuando la cosa está mal delimitada, decimos, pues es posible, o casi imposible, como que ganemos el campeonato mundial, ¿cierto? Cuando las cosas, en cambio, parecen mejor determinadas, el pensamiento dice, pues sí, sí va a pasar, ¿cierto? El pensamiento, el verdadero pensamiento, dice Hegel, es aquel que dice, la cosa es porque es. No podría no ser, porque las condiciones para que sean están puestas. Y tampoco podría dejar de ser, porque su existencia no depende de él, sino depende de la trama que lo ha hecho efectivo, que lo ha hecho necesario. ¿Se ve? La realidad efectiva, pues, para Hegel tiene todas estas dimensiones. Las cosas que son tienen una razón de ser necesaria porque el pensamiento ha podido construir sus condiciones de existencia de tal manera que su presencia es perfectamente íntegra. Cierto, la realidad efectiva es solo una parte de la realidad que vivimos, pero es la parte que el filósofo debe reconocer. Es la parte que el filósofo debe justamente comprender. ¿Sí queda claro? Spinoza respondería que para él lo fundamental, como para Hegel, es el régimen causal, ¿no es cierto? Y que las cosas pasan por una razón que podemos comprender perfectamente, ¿no es verdad? Acuérdate, ¿te acuerdas? Spinoza pone un ejemplo que es muy bonito de un fulano sale de su casa, ¿no es cierto? Y en ese momento se cae una teja y le cae sobre la cabeza y le parte la cabeza. Claro, si nosotros fuéramos creyentes diría, pues Dios quiso que, ¿no? Dios dijo, me lo ha hecho. Entonces cuando salió, pues le tiró la teja en la cabeza y va, vóytelas. Spinoza diría, cuando nosotros vemos algo así, lo que tenemos que poner a echar a andar es justamente nuestro régimen causal, ¿no?
y decir, eso que pasó, por supuesto tiene muchísimas determinaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué salió el fulano a esa hora que salió? ¿Por qué no salió 5 minutos después? ¿Por qué en ese momento sopló el viento y la teja cayó y le cayó justo en la cabeza? ¿Por qué tenía el cráneo tan frágil? Porque hay que tener la cabeza más dura y pues aunque nos caiga una maceta, nos deja intactos, ¿no es cierto? El régimen causal, dice Spinoza, es el que te debe dar cuenta de la cosa, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que él dice, viene un sacerdote y te dice, pues es porque Dios quiso? Es decir, te quita completamente el régimen causal, que es en realidad el que te debe hacer pensar por qué la cosa pasó como pasó. Spinoza diría, para mí el régimen causal es exactamente igual de necesario. Las cosas en este mundo tienen esa misma necesariedad, incluido el sujeto que reflexiona, ¿verdad? Claro, cuando tú reflexionas sobre las cosas, corres el riesgo de ponerlo imaginario, pero eso es justamente la reforma del entendimiento, evitar el régimen imaginario y colocar las cosas en la objetividad que les corresponde. ¿Sí? Spinoza diría que él no se siente extraño a un régimen de estos, ¿no? Hegel también diría, de hecho, la existencia necesaria de la cosa es necesaria porque incluye la contingencia. Lo que es real para Hegel no es solamente lo puramente necesario, es lo que es necesario, pero porque en cada caso subsume la contingencia. En cada caso, dice Hegel, la contingencia se presenta una y otra vez, pero el pensamiento lo que tiene que hacer es subsumirla. ¿Sí queda claro lo que estoy intentando decir? Para Hegel, pues, la realidad efectiva es justamente esa realidad completamente inteligible, enteramente inteligible. Este ser efectivo ya no es el ser inmediato de la percepción sensible, y tampoco es su ser abstracto, producto del pensamiento, sino es el ser que está ahí, porque la reflexión ha probado la necesidad de su existencia. La necesidad de su existencia. Hegel no está diciendo con eso que es un fatalismo, ¿eh? Está diciendo el pensamiento ha construido las condiciones inteligibles de la cosa. Yo no estoy hablando de destino ni de fatalidad. Estoy diciendo que lo necesario es una acción del pensamiento que reconstituye al objeto en todas sus condiciones de existencia. ¿Sí? Y nada tiene que ver con fatalidad o con destino. No, está diciendo, es que el pensamiento ha podido construir las condiciones objetivas de la cosa por las cuales necesariamente es, sin que eso tenga que ver con la fatalidad o con el destino. Si comprendí bien tu intervención, tú dirías que esa necesariedad se debería, en el caso de Spinoza y de Hegel, al momento histórico que les corresponde. ¿Es eso lo que dijiste? Pues en cierta manera. No, porque ellos no están respondiendo a eso que llamarías en Foucault episteme. Ellos están respondiendo a una cosa filosóficamente más fuerte. Es decir, la obligación del que el pensamiento ante las cosas no se quede como mera pasividad, sino que muestre la completa actividad de producir al objeto. Ellos están respondiendo no a, por ejemplo, a la mecánica clásica o a su episteme de la época, están diciéndonos la obligación que tiene el pensamiento para que efectivamente haga inteligible el mundo es agotarlo en su necesidad, reconstruirlo en su existencia necesaria. Eso es lo que la razón tiene que buscar. Ese es el propósito de la razón. Y es el propósito que además, tanto en uno como en otro, no es propósito del individuo, es el mecanismo objetivo del conocer. Es decir, el pensamiento no se conforma sino hasta llegar a ese punto. El pensamiento tiene ese movimiento objetivo de reconstruir el objeto en su completa presencia. No es una estrategia del pensador, es un movimiento automático del pensar que quiere llegar efectivamente a comprender la cosa en su existencia efectiva. ¿Sí se ve? Es el movimiento natural del pensar para Spinoza, ¿verdad? Ahora, cuando yo uso el término causalidad, lo hago un poco por sencillez. En Spinoza está más marcado, en Hegel no tanto. En Hegel la causalidad es solo una parte del proceso completo. Hegel le dedica una parte de la doctrina de la esencia a mostrar que cuando nosotros queremos pensar solamente en términos de causa, nos quedamos incompletos. Por ejemplo, lo que Hegel va a mostrar es
en el movimiento del pensar, todo absolutamente es a la vez causa y efecto. Todo lo que existe es causa de otra cosa. Y todo lo que es causa de otra cosa es en realidad resultado como efecto de otra cosa. Entonces, si nosotros nos consideramos solamente el régimen de la causalidad, no bastaría para el acto del pensar. La dialéctica va más allá que eso. Yo uso el término causalidad para facilitar un poco la cosa, pero en Hegel no es estrictamente así. Cuando Hegel en la lógica discute el tema de la causalidad, justamente lo que él dice es: si nosotros nos quedáramos solamente en el régimen causa-efecto, no vamos a alcanzar la totalidad, porque justamente es necesario una vuelta de tuerca de la causalidad sobre sí para mostrar que ella misma forma parte de un proceso más amplio, ¿sí? Que es efectivamente lo que va a suceder con la dialéctica. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Dice Hegel, estoy citando: lo sencillamente necesario es por el solo hecho de que es. No tiene ninguna condición ni fundamento otro que él mismo. La cosa es, efectivamente, porque es. Y el término porque significa la cosa es necesariamente porque las condiciones con las cuales es inteligible están puestas directamente en ella. ¿Sí queda claro? Volvamos un poco a lo absoluto. Ya vimos que es la realidad efectiva globalmente. Y el absoluto es justamente su primera aparición. Veamos. Hegel empieza diciendo: la simple identidad compacta de lo absoluto es indeterminada, o sea que dentro de ella está más bien disuelta toda determinidad, la esencia y la existencia o el ser en general, tanto como la reflexión. Es decir, ¿por qué es indeterminado el absoluto? Porque si tuviera una determinación estaría determinada. Porque determinación para Hegel quiere decir justamente negación, es decir, el límite. El absoluto tiene que ser indeterminado, pero no puede ser solamente indeterminado, dice Hegel. Pero, dado que tiene que ser precisamente en la misma medida enunciado como la posición de todos los predicados, lo absoluto aparece entonces como la más formal de las contradicciones. En esa medida, en la medida en que ese negar y poner pertenecen a la reflexión externa, ellos entonces una dialéctica formal asistemática, que a poca costa echa mano aquí y allá de determinaciones, y de igual manera a poca costa de un lado su finitud y mera relatividad. Hegel está diciendo: ante lo absoluto no podemos colocarnos ni como indeterminado ni como determinado. ¿Por qué? Porque él es aquello que es completamente autónomo, lo absoluto, y por tanto en él está toda determinación. Él es toda determinación y por tanto no tiene otro movimiento que hacer que desplegarse a sí mismo. Por eso se trata de esa parte que se llama la exhibición de lo absoluto. Lo absoluto contiene todas las determinaciones, pero al mismo tiempo las contiene todas subsumidas, las contiene todas en él, y por eso, dice Hegel, el absoluto no es otra cosa que aquello que se autodetermina. Vean, está muy cercano a Spinoza finalmente. Está diciendo: lo absoluto es aquello que es en sí mismo y que no depende de ninguna otra cosa. Solo se autodetermina, solo se autoexhibe, solo se manifiesta a sí mismo. Pero que lo absoluto sea es algo que debe venir expuesto. Solo que este exponer no puede ser un determinar ni reflexión externa, por cuyo medio vinieran a darse determinaciones del mismo, sino una mera exhibición. Déjenme releer eso. Que lo absoluto es algo que debe venir expuesto. Solo que este exponer no puede ser un determinar ni reflexión externa. Vean, aquí se separa de Spinoza. Este determinar no puede ser una reflexión externa. Porque una reflexión externa quería decir: ese absoluto no es tan absoluto, puesto que hay algo que se le pone enfrente y lo determina, ¿no es cierto? Dice que es absoluto, pero en realidad no lo es. Este exponer no es un determinar externo por cuyo medio vinieran a darse determinaciones del mismo,
Aquí está obviamente oponiéndose Spinoza, ¿no es cierto? Spinoza nos había dicho, el atributo es justamente aquello que reconoce la esencia de la sustancia. Y la esencia que reconoce es exactamente los dos atributos. El entendimiento reflexiona sobre esa exterioridad y la determina bajo dos atributos. Spinoza dice que son muchos más, pero solo reconoce ellos dos. Nuestro pensamiento finito solo reconoce ellos dos. Aquí Hegel está diciendo, no puede ser que el absoluto tenga una determinación puesta por una reflexión exterior, porque eso significaría no solamente que no es absoluto, sino que está determinado. Y hemos dicho que es justamente aquello que contiene toda determinación, es decir, es indeterminado. Lo que debe ser, dice Hegel, es una exhibición. Y además, la propia exhibición de lo absoluto, solo un acto de mostrar lo que él es. Solo el acto de mostrarse. Solo el acto de exhibirse. Lo absoluto para Hegel es justamente una de las diferencias fundamentales con Spinoza. Lo absoluto es mostración de sí, despliegue de sí, exhibición de sí. Lo absoluto no puede venir determinado por nada exterior, porque eso significaría que no es absoluto, puesto que tiene una determinación, cuando él es en realidad la subsunción de todas las determinaciones, ¿cierto? Ahora, para Hegel, el segundo elemento que le parece discutible en Spinoza es que el entendimiento aparezca en ese momento reflexionando. Para Hegel, como hemos visto, el pensamiento forma parte del mismo movimiento. No aparece frente al absoluto, es parte de él. La realidad efectiva, que es la unidad de ser y pensamiento, ya contiene desde el primer momento la reflexión. La reflexión no aparece frente a lo absoluto para poder determinarlo, porque la reflexión es parte de lo absoluto, es la parte subsumida de lo absoluto. Lo absoluto ya lo contiene por completo. Por eso la versión de Hegel, desde su punto de vista, es muy importante, porque está diciendo, la reflexión no puede, por más que sea activa, y en ese sentido tiene razón Spinoza, por más que sea activa y sea una inteligibilidad de la cosa, de todas maneras aparece como un algo externo que determina a esa sustancia, que determina a ese absoluto, diciendo que está constituido de dos determinaciones que son ser y pensamiento. ¿Sí? Hegel ha hecho un enorme esfuerzo en la lógica por mostrar que ser y pensamiento no son dos cosas que en un momento dado se encuentran, son parte de un movimiento único. Cuando la filosofía empezó, decíamos en un comentario previo, no presupuso, no podía presuponer ni que sabía que era el objeto, ni que sabía que era el pensamiento. La filosofía debe empezar, por eso el problema del principio, sin presuponer ni la existencia del objeto ni la constitución del pensamiento. Ambos deben elaborarse en el mismo proceso, en el mismo movimiento. O dicho de una manera un poco más trivial, nunca ha habido un mundo sin pensamiento y un pensamiento sin mundo. Nunca hubo el encuentro de un mundo mudo con una conciencia pensante. Eso nunca existió. Lo que existió desde el principio es la unidad de ser y pensamiento del ser humano. El ser humano desde el principio es un ser pensante. Es un ser pensante y activo simultáneamente. Y nunca hubo una separación entre esos dos momentos. ¿Sí se ve? No hay un mundo mudo esperando que el pensamiento lo reflexione. ¿Sí queda claro? Ahora, Hegel lo que hace aquí en la exhibición del absoluto, dice, en la exhibición del absoluto, esto es la página 593, lo absoluto no es solo el ser, ni tampoco la esencia. Lo absoluto no es solo el ser, ni tampoco la esencia. El ser es aquella inmediatez primera no reflexionada. La esencia, la reflexionada, cada uno de ellos es además en sí mismo totalidad,
pero totalidad determinada. Cada uno de ellos es totalidad, pero totalidad determinada. Hegel está diciendo, el absoluto contiene ser y pensamiento, pero el ser y el pensamiento son a la vez, eso es muy hegeliano, a la vez, simultáneamente, momentos del proceso y la totalidad del proceso. Momentos y totalidad. Cada uno contiene al otro y se contiene a sí mismo. Voy a tratar de explicarlo rápidamente, pero a ver, traten de seguirme porque no es tan sencillo. Hegel muestra a lo largo de toda la noche que todo lo que es para ser tiene un doble movimiento. Tiene que interiorizar a su otro, porque sin esa interiorización de su otro no adquiere identidad, pero también tiene que rechazar esa interiorización para poderse identificar. Todo lo que es tiene que ser simultáneamente inclusión de su otro y separación de su otro a la vez, porque si no, no es idéntico a sí y diferente de sí en él mismo. Para que todas las cosas que tienen identidad porque son un doble movimiento reflexivo. El movimiento por el cual subsumen a su otro para poder ser diferentes, pero para poder ser idénticos necesitan el rechazo a su otro, la negación de su otro. Todo lo que es tiene ese doble movimiento, y entonces todo lo que es tiene, como dice en este caso específicamente Hegel, cada una cosa es ella misma y la totalidad. Esto es muy importante para Hegel. Lo que va a decir, ahorita vamos a pasar a los modos. Lo que va a decir Hegel es, el modo no es solamente la exteriorización del absoluto, es el absoluto. Claro que es el absoluto bajo la forma del modo, pero es el absoluto. Es decir, el modo para Hegel no es, como en Spinoza, una emanación de lo absoluto, sino es el absoluto mismo puesto bajo la forma de modo. Y no hay separación entre ambos. ¿Sí? Eso para Hegel es muy importante porque la acusación contra Spinoza es que la subjetividad de Spinoza parece venir emanada de la sustancia. Mientras que en mí lo que estoy diciendo es, el modo no es una emanación del absoluto, es el absoluto mismo, solo que puesto bajo la forma del modo. El modo es modo y absoluto, modo y totalidad, porque el movimiento reflexivo, el movimiento dialéctico permite comprender que la cosa no es si no tiene a la vez dentro de sí su otro negado. Eso para Hegel es muy importante. Lo que Hegel va a intentar mostrar en esta parte es, a diferencia de Spinoza, lo que yo afirmo es que cada modo es él y la totalidad en él. Cada modo es él y la presencia del absoluto, que no tiene otra existencia que él mismo. ¿Sí se ve? Por eso Hegel va a hacer un movimiento muy interesante aquí, porque va a decir, mire, la estructura que yo voy a presentar es efectivamente la misma que Spinoza. Primero, el absoluto. Segundo, el segundo movimiento es el atributo absoluto. Tercer movimiento, el modo de lo absoluto. Fíjense, son los tres movimientos idénticos de los de Spinoza. La exhibición del absoluto, el atributo de lo absoluto y el modo de lo absoluto. Solo que Hegel va a hacer un movimiento muy atrevido, va a decir, el atributo para mí prácticamente no juega ningún papel. Cuando Spinoza ha dicho que el atributo es aquello que el entendimiento reconoce como esencia de la sustancia, Hegel va a decir, para mí el atributo es solamente la identidad del absoluto, nada más. Y lo verdaderamente relevante va a ser el modo. Permítanme detenerme un poco más para ser un poquito más claro. Dice Hegel a propósito de la exhibición del absoluto. Estoy en la página 594. En su exposición de verdad, esta exhibición del absoluto es el todo. Hasta ahora, del movimiento lógico de las esferas del ser y de la esencia,
cuyo contenido no es otra cosa recolectado de fuera como un contenido dado y contingente, ni algo asumido tampoco dentro del abismo de lo absoluto por una reflexión externa a él, sino que se ha determinado en él por su necesidad interna. Y, como propio devenir del ser y de la reflexión de la esencia, ha regresado a lo absoluto como a su fundamento. En ese sentido insiste mucho. El absoluto no es otra cosa que el movimiento de sí a sí de la totalidad. El movimiento de sí a sí para encontrar en sí mismo su razón de ser. Estoy en la página 595. Esta exhibición positiva de lo absoluto no es ella misma, por consiguiente, otra cosa que un parecer, shining, una mostración. Pues lo positivo de verdad, lo que contiene aquello del contenido exhibido, es el absoluto mismo. Déjenme insistir. Pero de hecho, la exhibición de lo absoluto es su propio hacer. Aquello que inicia en sí, al igual que arriba en sí. Por consiguiente, no solo aquella exhibición de lo absoluto es imperfecta, la Spinoza, sino que también lo es este absoluto mismo, al cual no se hace otra cosa que haber arribado. O sea, ese absoluto que es solo como identidad absoluta, es solo lo absoluto de una reflexión externa. Por consiguiente, no es lo absolutamente absoluto, sino lo absoluto dentro de una determinidad, o sea, atributo. Hegel introduce el atributo diciéndonos, es el momento en el que el atributo se muestra como idéntico a sí, pero aún no desplegado. Como idéntico a sí, pero que aún no muestra su propio despliegue. El absoluto, pues, del atributo, pues, para Hegel, queda completamente desvalorizado, a diferencia de Spinoza. Spinoza nos decía que el atributo es lo que el entendimiento percibe de la esencia de la sustancia. Y Hegel dice, el atributo no es más que el absoluto cuando se presenta en su propia identidad, cuando nada más se muestra idéntico a sí, pero todavía no diferente de sí. El atributo entonces para Hegel queda desvalorizado y en cambio lo que sí valoriza es el modo. Dice Hegel en la página 597, el segundo de estos extremos es lo negativo en cuanto negativo, la reflexión exterior a lo absoluto, o en la medida en que viene tomado como lo interno al absoluto, siendo su determinación propia el ponerse como modo, este último es entonces el estar fuera de sí de lo absoluto, la pérdida de sí en la mutabilidad y contingencia del ser, su haber pasado a lo contrapuesto, por ahora sin retorno a sí. Déjenme insistir en ese punto. Dice Hegel, o en la medida en que viene tomado como el interior de lo absoluto, siendo su determinación propia el ponerse como modo, el absoluto se pone como modo. Este último, el modo, es estar fuera de sí de lo absoluto, la pérdida de sí en la mutabilidad y contingencia del ser, su haber pasado a lo contrapuesto sin retorno a sí, por ahora. ¿Qué está diciendo Hegel? Hegel está diciendo, a diferencia de Spinoza, para el cual hay tres momentos, lo absoluto, el atributo y el modo, para mí solo hay dos momentos, el absoluto y el modo. El modo, cierto, es la existencia finita, el ser finito, el ser minúsculo, pero es justamente por esa negatividad, es justamente por esa enorme diferencia que es la manifestación del absoluto, la presencia del absoluto. Presencia que es además el absoluto mismo. Hegel está diciendo, para mí nada más hay dos grandes extremos, el absoluto y su manifestación como modo, su manifestación como presencia finita efectiva. Cierto, estas existencias finitas son muy menores, pero justo por eso son lo opuesto del absoluto.
Justo por eso son la contradicción de lo absoluto. Justo por eso son lo absoluto en su manifestación, en su exterioridad, en su negación. Déjenme insistir en ese punto un poco más. Porque para Hegel es muy importante ver esto. Déjenme tratar de explicárselos. Es por esta necesidad que siente Hegel de introducir la diferencia y por ende la contradicción, por lo que al examinar la exhibición de lo absoluto, Hegel produce una verdadera desvalorización del atributo en favor del dado. La razón de ello es que el atributo no es la verdadera exteriorización de la sustancia. La exteriorización del absoluto se encuentra en los modos, en las existencias finitas que representan su real diferenciación interna. El absoluto se diferencia, se separa, se escinde, pero bajo la forma del modo, no bajo la forma del atributo, bajo la forma de existencias finitas. Ahora bien, si se lo buscamos por el absoluto, el modo, una existencia finita, es algo desproporcionadamente pequeño. Pero es justo por esta precariedad por la que se permite ser la negación de la totalidad. La existencia finita llamada modo ofrece testimonio de la distancia infinita que lo separa del absoluto, pero es por eso que su negación intrínseca de este es su ser otro, su ser para sí. Hegel está diciéndonos, a diferencia de Spinoza, que ve absoluto, atributo, modo, yo veo absoluto modo. El modo es la existencia finita, los seres finitos. Pero es justamente por eso que son la negación del absoluto, que son lo otro, lo para sí de lo absoluto. Atención, pero ese para sí, como hemos visto, no es un para sí independiente, es un para sí que contiene lo absoluto, en el que lo absoluto está presente. Hegel quiere mostrar entonces que las existencias finitas por los modos son a la vez desproporcionadamente insignificantes y sin embargo parte de la totalidad. Para Hegel es muy importante mostrar que el absoluto se manifiesta, se expresa en las existencias, pero que esas existencias en las que se expresa, que son justamente su opuesto, son a la vez el absoluto mismo bajo la forma de modo. O dicho de otra manera más trivial, Hegel quiere valorizar la existencia finita diciendo, es el absoluto puesto como existencia, pero es exactamente lo otro del absoluto mismo, su contradicción, su manifestación, su presencia. Por eso es que el modo va a ser muy importante para él. A diferencia de Spinoza, quien acusa de que la individualidad es pura emanación, aquí la individualidad tiene presencia, tiene su razón de ser. Es una existencia finita, cierto, es finita, pero es la manifestación del modo en su exteriorización. Hegel acentúa el papel de la contradicción en este punto, afirmando que entre el absoluto y los modos hay una relación doble y antagónica. Hegel lo dice de manera muy bonita, dice, en tanto que algo positivo, el absoluto es la creadora de las existencias finitas, un poco a la manera de Spinoza. El absoluto en su forma positiva es la que da cuenta de las existencias finitas. Pero esa sustancia, ese absoluto en su forma negativa, cancela esas existencias finitas. Es decir, es a la vez razón de ser de las existencias finitas y razón de la desaparición de la existencia de esas existencias finitas. Como algo positivo, el absoluto es la creadora de las existencias finitas, pero en tanto que algo negativo, la sustancia exige la extinción de esas existencias limitadas. La sustancia, el absoluto, es tanto positivo como negativo respecto a sus modos. La manifestación completa de la sustancia incluye simultáneamente el aparecer y el desaparecer de esas existencias finitas que no son simples emanaciones del absoluto. Con su irrupción, esas existencias finitas hacen visible el absoluto que está por adentro
Pero por su extinción, ellas muestran que la esencia del absoluto no es permanecer en ellas, sino retornar así a partir de su hoyo, de su negación. Y es por este retorno que la sustancia es el fundamento permanente de esos mundos. Déjenme decirlo de manera más lírica. Él está diciéndonos cómo veo la realidad efectiva. La realidad efectiva es que hay un absoluto, hay una totalidad que da razón de ser de la presencia. Las presencias limitadas no existen por sí mismas, existen por el movimiento global que las constituye. Pero ese movimiento global no es solo razón de su existencia, sino también razón de su extinción. Es decir, las existencias finitas están condenadas a desaparecer porque justo como son la exteriorización del absoluto, su extinción muestra que el absoluto continúa a pesar de esa negatividad suya. O dicho de otra manera, la vida nos requiere como seres vivos, pero requiere también nuestra extinción para continuar como vida. ¿Sí? La vida va a continuar, pero nos requiere como presencias porque si no, no es. Pero al mismo tiempo requiere nuestra extinción para mostrar que es más allá de nosotros mismos. Ese es el mundo que está empezando a dibujar. Que él está de acuerdo con Spinoza. El mundo está compuesto de la totalidad y de las existencias particulares. Solamente que Hegel dice, esa totalidad requiere a las existencias particulares para manifestarse, para ser, porque no tiene otra posibilidad de ser sin ellas, pero también requiere que se extingan para mostrar que ella es más allá de esas existencias finitas. Que el absoluto se presenta en nosotros y nos niega para retornar así. Que el absoluto es esa completa vuelta hacia sí que tiene que pasar por nuestras vidas para ser, pero que no se conforma con quedarse con nuestras vidas. ¿Sí estoy logrando decir las cosas con mayor claridad? Hegel está diciéndonos, la realidad efectiva es la constante mostración de la totalidad, la mostración de las existencias finitas, pero también la mostración de que más allá de esas existencias finitas, con la extinción de esas existencias finitas, el absoluto continúa sin cesar. La vida para Hegel, la realidad efectiva es justamente ese movimiento infinito del absoluto sobre sí, que se presenta como existencia, porque si no, no tendría presencia, no tendría manifestación, pero que al mismo tiempo niega esas existencias finitas para afirmarse. Pues eso es exactamente el absoluto, o Dios en la versión hegeliana. ¿Sí se ve? Dios necesita a sus criaturas, Él es el origen de sus criaturas, pero también necesita que se extingan para mostrar que esa salida de sí, esa exteriorización de sí, esa manifestación de sí, no es el último movimiento, sino que va a retornar así una vez que esas existencias finitas pasen, se extingan. ¿Sí se ve? Lo voy a decir de otra manera. Lo que Hegel está diciendo es lo mismo que la feminidad. El espíritu se manifiesta como cultura, pero la cultura va transformándose y cesa, y el espíritu continúa. El movimiento total del absoluto incluye dentro de él su manifestación en los modos, pero no le basta su manifestación en los modos porque tiene que regresar así, y entonces se vuelve potencia negativa, niega esos modos que él produce para poder afirmarse. Y así Dios nos necesita y se comprende a través de nuestra acción. ¿Sí se alcanza a ver lo que Hegel está diciendo? ¿Ven la diferencia con Spinoza? Para Hegel, Spinoza tiene razón, esa es la estructura de las cosas, pero no ha mostrado que el movimiento de la sustancia incluye su diferenciación, incluye su autoescisión. Y esa autoescisión, que es la que produce las existencias finitas, requiere también de la negación de esas existencias para poderse afirmar en un movimiento infinito e incesante.
¿Queda un poquito más claro? Para Hegel la voluntad sería una determinación demasiado pobre para pensar el movimiento global. Demasiado pobre. Aquí con el absoluto estamos hablando de todo pensamiento y de toda corporalidad, de toda existencia. Imagínate la inmensidad de lo que estamos refiriendo, ¿no? Es el absoluto del cual no carece de nada, que como nos dijo al principio es indeterminado, porque no hay quien le ponga una determinación desde fuera, pero al mismo tiempo contiene todas las determinaciones suyas. Es una diferencia abismal. El absoluto es en sí la totalidad, pero necesita exteriorizarse para sí, necesita mostrarse. Sin nosotros, dice Hegel, Dios no sabría nada de sí. Él es en sí la totalidad, pero esa totalidad tiene que mostrarse y exhibirse en su otro, en su para sí. Pero esa exhibición no puede quedarse solamente así. Tiene que mostrar ese retorno así. Tiene que mostrar el movimiento dialéctico por el cual niega su negación. Los modos son la negación del absoluto. Pero esa negación necesita ser negada para que el absoluto se afirme. ¿Sí? La negación de las negaciones, que son los modos, es la afirmación del absoluto. O, como nos dijo alguna vez ya previamente, para probar la existencia de Dios, no hay que referirse a nuestra existencia, sino a nuestra desaparición. Lo que hace que Dios se afirme es justamente que somos sus criaturas y sin embargo nos extinguimos y mostramos con nuestra extinción que hay algo más que nosotros mismos, que hay algo que se afirma a través de nuestra existencia. Es un Dios. Él es Él y para sí. Ese es el momento que está escribiendo. El absoluto en sí se muestra en los modos. ¿Por qué? Porque la vida necesita la existencia. Sin las existencias no habría absolutamente nada. Pero las existencias no son la última realidad. La última realidad se muestra cuando esas existencias se extinguen. Cuando ellas desaparecen y sin embargo el movimiento continúa sin cesar. ¿Se ve? Esa es la verdadera afirmación del absoluto. La afirmación del absoluto consiste en negarse, y su negación es poner las existencias finitas. Pero esa primera negación suya no puede ser el final del proceso. Debe haber una negación de esa negación del absoluto. Y la negación de esas existencias es justamente su afirmación. Déjenme leer esta parte a ver si logro ser claro. Para Hegel, los seres individuales no tienen un sustento en sí mismos y por eso no pueden reclamar para ellos toda la realidad. Lo que realmente existe no son solo los seres individuales, sino ellos más el proceso que los une a la sustancia, que por una parte los hace aparecer y ser determinados, y por la otra los hace desaparecer para que la sustancia retorne así, pero transformada por la acción de esta su negación inmanente. ¿Queda un poco más claro? Lo que realmente existe no son los seres individuales, sino ellos más el proceso que los une a la sustancia. Más el proceso que los une a la sustancia. Proceso que por una parte los hace aparecer y ser determinados, y por la otra los hace desaparecer para que la sustancia retorne así, pero transformada por la acción de esta, su negación inmanente. Esto es lo que cancela cualquier concepción religiosa de la emanación. No es porque existen los seres finitos que debe postularse la existencia de la sustancia infinita que los fundamenta, sino es por su desaparición, justo porque son seres finitos y no autosubsistentes, que para tener un fundamento y una razón de ser, requieren de esa sustancia infinita.
Eso que está bien en su artículo. Ese es mi artículo, sí, son palabras mías. Hegel está diciéndonos, a ver, déjenme ser más intuitivo. Hegel está diciéndonos, bajo el absoluto, yo entiendo a Dios, o a la vida, o a la naturaleza, y entiendo que esa solo existe manifestándose en las existencias finitas. Ella está en todas las existencias finitas, en todas, en absolutamente todo. Esa manifestación de sí es su negación. Se está exteriorizando, está negándose y diferenciándose de ella misma. La vida requiere de lo viviente, y lo viviente es la manifestación del proceso global, que sin ella no se da nada. Pero esa vida particular, esas vidas singulares, no son la última realidad. La última realidad se muestra cuando esas vidas se extinguen, se cancelan y sin embargo el proceso continúa. Dios no puede hacer otra cosa que manifestarse en sus criaturas, pero no puede quedarse en sus criaturas, también las niega, y al negarse, Él mismo se constituye en un proceso infinito. Salir de sí para volver a sí, salir de sí para hacer su propia experiencia y devenir. ¿Sí queda un poquito más claro? Exactamente igual que en el espíritu requiere de individuos para ser, la cultura requiere de individuos para manifestarse, pero no se queda en ellos, los cancela, y al cancelarlos muestra que el espíritu tiene un automovimiento, tiene un autodespliegue de sí, que es así la última verdad, porque ya no requiere de ninguna otra cosa para ser. Nosotros somos existencias finitas, pasajeras, pero no somos existencias inútiles, porque sin nosotros el absoluto no tendría presencia. Y sin embargo, a pesar de la importancia que tenemos, no somos la última realidad. La última realidad se muestra por nuestro alcance. Eso es lo que Hegel está diciendo. La realidad absoluta es absoluto movimiento, absoluto devenir. Cierto, como realidad necesita la presencia de la finitud. Cierto, como movimiento la realidad completa requiere de las existencias singulares, pero no se queda con ellas. Las subsume para convertirse, ahora sí, en experiencia de la totalidad. ¿Se acuerdan que en la fenomenología, esto quizá yo rectifique del todo, dice que lo verdadero, lo fundamental de mi sistema es que el absoluto sea comprendido no solo como sustancia, sino también como sujeto. Ahora se comprende mejor. Lo absoluto, y es lo que dice la fenomenología, no es solo sustancia, es sujeto, es decir, es el movimiento activo por el cual la sustancia se presenta en los modos y vuelve así a través de la experiencia. Sin los modos, Dios no sabría nada de sí. Por eso es que Hegel quiere valorizar la vida, pero al mismo tiempo decirle, pero no eres la última realidad. Sin ti, Dios no sabría nada de sí. Pero no te consideres más allá de lo que eres. Eres parte del absoluto y vas a pasar en un movimiento infinito que es el que constituye la realidad verdadera. ¿Ya se ve cómo tenemos que ver la realidad? Como un proceso infinito de presencia y expansión, como un proceso infinito que se afirma a través de la diferencia, como un proceso infinito por el cual las cosas que existen tienen una razón de ser y tienen una razón para desaparecer. Y ese movimiento global es el que el filósofo tiene que ver como totalidad, es el absoluto de Spinoza. Spinoza tiene razón. No hay más que Dios y sus criaturas. Lo que Spinoza no muestra es el tránsito por el cual Dios tiene que presentarse en sus criaturas, exteriorizarse como modos
da razón de la vida solo para volver así y autoconstituirse, porque es un absoluto en perpetuo movimiento. Eso es lo que Spinoza no está mostrando según Hegel. ¿Sí se alcanza a ver ahora un poco más? Lo que no se ve en Spinoza es justamente esta salida de sí y este retorno a sí, esta autodiferenciación, este movimiento interior que es justamente la dialéctica la que lo explica. Claro que la diferencia con Spinoza es a la vez importante y sin embargo son muy cercanos. Solo que Spinoza va a buscar, dice Spinoza, dice Hegel, esta autodiferenciación. Su substancia parece algo inmóvil. Su substancia, Dios, lo infinito, lo absoluto, parece una mera permanencia de la que todo emana. ¿Se acuerdan que decía? Es un pensamiento oriental, en el que las cosas vienen todas desde Dios. En cambio, en mi caso, lo que intento buscar es la vida interior de Dios, la vida interior de la sustancia. El hecho de que la sustancia es un proceso infinito de autoconstitución, de autorreconstitución. Pero así es como se presenta como realidad efectiva. ¿Sí se ve? En la realidad efectiva, la esencia y la existencia ya están unidas. Pero ahora podemos comprender que la existencia lleva dentro de sí como esencia su perpetua transformación, su infinita transformación. La realidad efectiva es lo que debemos ver, pero debemos verla justo a través del movimiento global del absoluto. Porque esa es la realidad efectiva. Así es como es efectivamente la realidad. Existencias vemos todo el tiempo. Lo que no vemos es el movimiento infinito que a la vez provoca la existencia y la cancela, sin cesar. ¿Sí? Y así es como Dios hace su propia experiencia. Por eso es que Hegel solo valoriza los dos extremos, lo absoluto no, y en cambio le quita valor al atributo, porque para Hegel el atributo no puede ser una reflexión externa que le diría a la sustancia cuáles son sus referencias. Queda un poco más claro el movimiento hegeliano y por qué la diferencia, no sé. A la vez hay una gran cercanía, pero también una gran separación. Bueno, la próxima clase entonces empezaremos pues con la parte que se refiere a sería al orden geométrico. Vamos a cambiar un poco la Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bixabil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.